Y seguimos en Argentina. Las manifestaciones del Sindicato de Transportadores de Argentina paralizaron hoy la prestación de varios servicios como el abastecimiento de alimentos y combustible, la recolección de residuos y la distribución de diarios en Buenos Aires. Los empleados protestan por los altos impuestos que actualmente el gobierno impone a los salarios. Hugo Moyano, jefe de la Confederación Gremial de Trabajadores, lamentó haberle brindado apoyo a la presidenta Cristina Fernández e instó a los ciudadanos a votar por una opción política diferente en los próximos comicios legislativos. Cerca de 10.000 manifestantes participaron en la concentración en la Plaza de Mayo. Trabajadores del transporte reclamaron que en medio de una elevada inflación, cada vez más personas tienen que pagar el impuesto a las ganancias, lo que genera descuentos considerables en las nóminas de los asalariados, cuya asignación en la mayoría de los casos no supera los $2.700. 13.900 pesos le descontaban a un trabajador. Claro, muchos dirán, pero gana un sueldo altísimo. Pero nadie dice que ese trabajador no se rompe el lomo como se dice comúnmente, se rompe el trasero arriba del camión. El gremio de los camioneros, clave para la economía del país, obtiene un salario mayor al mínimo legal, por lo que deben pagar el impuesto a las ganancias, al que Moyano califica de perverso. ¿No sabe esta señora que los trabajadores no quieren trabajar los días feriados para no aumentar los salarios y que se los lleve el gobierno? ¿No sabe esta señora que está creando condiciones como el neoliberalismo? Las manifestaciones en Buenos Aires afectaron la prestación de servicios de transporte principalmente. La acumulación de basura en las calles era evidente, así como la falta de combustible en las estaciones de servicio. La distribución de diarios en la capital argentina también sufrió retrasos y cancelaciones. Tras lanzar en mayo pasado el Partido por la Cultura, la Educación y el Trabajo, Hugo Moyano pasó a convertirse en el crítico número 1 de la presidenta Cristina Fernández después de ser el gran aliado del fallecido expresidente Néstor Kirchner en el año 2003. Moyano cambió su discurso y pidió a los trabajadores que no cometieran más errores y que la opción no será en octubre un voto a favor de la actual administración. Como ahora lo estamos viviendo, les digo, sepamos bien a quién votamos el 27 de octubre. No nos volvamos a equivocar porque sería imperdonable para nosotros, compañeros. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el impuesto a las ganancias estaba destinado desde su creación en 1933 a gravar la renta patronal y los sueldos de altos ejecutivos de empresas. Pero debido al aumento de salarios por inflación y la no actualización del mínimo tributo, en la última década la cantidad de asalariados que pagan ese gravamen creció de 290.000 a 1.6 millones. Cuando son las 9 de la noche y 11 minutos en Buenos Aires, Argentina, establecemos contacto directo con Carlos Raimundi, diputado oficialista por el partido Nuevo Encuentro de Argentina. Diputado Raimundi, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en NTN 24 en el informativo. Bienvenido. Sí, buenas noches. Diputado, lo que pasó hoy es otro llamado de atención, otro campanazo de alerta para el gobierno de Cristina Fernández. Hoy no se salió de las manos esto que fue convocado inicialmente por los camioneros y que poco a poco, al parecer, con el transcurso del día fue involucrando otros sectores y se hizo muy grande la concentración, o por lo menos nosotros, con las imágenes que tenemos, al parecer sí tuvo una respuesta bastante importante de distintos sectores. Mire, yo le voy a decir una cosa. Primero, estuve escuchando todas las noticias unos minutos previos a salir al aire. Y la verdad es que pintan un panorama de mi país que no es el que comparte la inmensa mayoría de los argentinos, ¿no? Es siempre la cara negativa, digamos, me hace acordar a los medios hegemónicos de aquí, monopólicos, digamos, que son los principales opositores al gobierno. Pero le digo una cosa, la concentración del sindicalista Moyano fueron, como ustedes dijeron, alrededor de 10.000 personas en la plaza. El día 25 de mayo, hace un mes y medio prácticamente, en el acto convocado por la presidenta de la Nación, hubo nada menos que 800.000 personas, es decir, 80 veces más. Así que, y personas organizadas, pacíficas, alegres. Yo no comparto en absoluto el espíritu de las informaciones que ustedes están dando, no creo que reflejen la realidad de mi país.
y tampoco creo que haya sido tan traumático este paro, de un dirigente sindical que estuvo con la presidenta hasta hace muy poco tiempo y que se alejó cuando no obtuvo en las listas electorales la cantidad de espacios que él hubiera querido. Pero él fue el dirigente que más apoyó y por eso se le partió la central sindical. Era el dirigente él de una central unida y él la dividió. Así que la verdad es que yo no comparto en absoluto la mirada de ustedes, pero bueno, obviamente que ustedes tienen todo el derecho y la libertad de decir lo que quieran y yo de estar absolutamente en desacuerdo y en contra de lo que estoy escuchando. Claro que sí, diputado, bienvenido, y por eso lo invitamos también para escuchar su versión. ¿Cuál es entonces la realidad de Argentina? Sí, no, lo que pasa es que mi versión al lado de, digamos, yo les agradezco, pero mi versión al lado de toda la editorial que ustedes hacen, indudablemente la gente con lo que se queda es con la editorial que hacen ustedes. Y el hecho de llamar a un oficialista es una especie de excusa de pluralismo, de decir, miren, no se pueden quejar porque los oficialistas también pueden hablar. Pero yo puedo hablar, pero ustedes reflejan una realidad que no tiene nada que ver con la realidad de mi país, o mejor dicho, no es que no tenga nada que ver, sino que es una porción pequeña de la realidad, ¿no? Por ejemplo, en los acuerdos de precios en la Argentina funcionan en el 80-90% de los productos. Ahora, desde luego, si hay una empresa monopólica, es lógico que se le fijen límites, porque si no los monopolios ponen el precio que quieren. Y es lógico que la Secretaría de Comercio, inclusive los inspectores, controlen que se cumplan los acuerdos de precios. No hubo imposición de precios, hubo acuerdo de precios con las principales cadenas de supermercados. Entonces yo no veo, digamos, que haya un atentado a la libertad de comercio, ni a que los consumidores no puedan elegir. Diputado. Al contrario, es sabido que en nuestro continente hay desabastecimiento. Mire lo que está pasando. Diputado, no, simplemente para no seguir y profundizar un poco en lo que usted está diciendo, ¿no son los mismos supermercados los que dijeron eso? No, los supermercados son los que firmaron los acuerdos de 500 productos. Pero ellos lo dijeron. No, pero puede ser alguna, la verdad que no sé exactamente con quién estaba hablando usted, porque no escuché el nombre, pero las principales cadenas cumplen los acuerdos de precios. Puede haber, siempre hay disconformes con algunas decisiones que yo tomo en mi familia, seguramente ustedes discuten en la producción de su programa, siempre. Ahora, si yo lo que pongo es nada más que el pedacito que está disconforme, estoy distorsionando la visión de la realidad. Usted fíjese que en la Argentina hubo un pequeño problema en estos días con un aumento del precio del pan. Y usted sabe ¿qué es lo que pasó? Que los acopiadores se quedaron con 3 millones de toneladas de trigo que no las lanzaban al mercado para poder aumentar el precio. Entonces después se quejan de que el precio está alto. Por suerte, el gobierno detectó esta maniobra y ahora les está haciendo volcar todas esas 3 millones de toneladas de trigo al mercado interno, porque si no las retenían para poder aumentar el precio. Entonces, ¿cuál es la noticia? Que se disparó el precio del pan. No, la noticia es que hay algunos empresarios, algunos monopolios acopiadores de granos que no lanzan al mercado los productos para poder especular y poder crear ese malestar. Lo que sucede es que estamos en un año electoral y Moyano este sindicalista, no hace un reclamo sindical, porque, mire, en la Argentina, como en ningún otro país de América Latina, el 95% de las relaciones laborales se rige por acuerdo de partes, es decir, los trabajadores participan en el acuerdo, no fijan los empresarios el salario, sino que hay acuerdos. Y este año han aumentado los salarios en más de un 20% como promedio. Entonces, después es cierto, a una determinada franja que gana un buen salario, se le retiene un porcentaje del impuesto. Que es probable que cuando la situación fiscal de la Argentina mejore, eso también mejore para los trabajadores. Pero no es una razón para hacer un paro nacional como el que sucedió en absoluto.
Así que la verdad que es un paro estrictamente político, porque la central sindical que preside Moyano está en una de las listas políticas opositoras, y vamos a tener de estas huelgas, como el otro día tuvimos una huelga sorpresiva de los ferroviarios, porque se negaban a que se le pusieran cámaras en las locomotoras de los trenes, cuando realmente son mecanismos de control para saber qué es lo que sucede, si frenan, si no frenan, si actúan como corresponde. Entonces, vamos a tener de aquí a las elecciones, como en otros países de la región, situaciones de desestabilización. Lo sabemos perfectamente y lo vemos de esa manera, ¿no? Diputado Carlos Raimundi, diputado por el Partido Nuevo Encuentro de Argentina, le agradecemos por su tiempo y por su visión aquí en nuestro programa, muy amable. Al contrario.